El CIAS fue fundado aquí después de lo que se llamó la Carta de Río, que eran los provinciales de América Latina, que en tiempo de Arrupe pues, decidieron trabajar más o menos juntos en apostolado social, y el CIAS se llamaba el Centro de Investigación y Acción Social para estudio y ayuda a los necesitados en toda América Latina. Tenía un carácter mucho de acción, estudio. Entonces había como algunos del CIAS que se reunían. El fundador, así fue aquí, el director primero del CIAS, fue el padre Ramallo, que juntamente con 3 o 4, San Martín, Munarriz, Farré, Carabias, unos eran estudiosos, intelectuales, los otros eran activos en la acción, vivían en el campo y entonces se encontraban mensualmente para discutir, analizar la realidad y ver un poco de alguna manera qué es lo que Dios nos pedía ante esta realidad. Esto es un poco el fundamento. Es el fundamento de una acción social, pero ilustrada, diríamos, intelectualmente orientada para no ir a lo luque, ya supea. Entonces, esto es un poco el fondo del CIAS. Y uno de sus primeros trabajos fue hacer un survey, un estudio de la situación y todo esto, ¿verdad? Y de acuerdo a la gente que había, uno de los que había en CIAS al principio también fue el padre Meliá, que él era antropólogo, y también la parte de lenguajes, guaraní y otros lenguajes. Entonces, el reflexionar sobre todo esto, siempre a favor de los pobres, a favor de la gente necesitada. Había un nivel, diríamos, universitario y un nivel de acción con las bases. Y se reflexionaba sobre esto. Se intentaba aplicar la teoría a la práctica y llevar de la práctica datos reales para que la teoría fuera mejor elaborada. El CEPAC nació aquí enfrente de Cristo Rey. El CIAS era la comunidad del CIAS y estaba aquí enfrente mismo. Y una comunidad que se creó para crear el CEPAC. Funcionaba que se reunían, vivían aquí, se reunían periódicamente todos los que formaban parte del CEPAC. Es decir, los que estaban en el campo, los que estaban en la universidad, los que estaban con los indígenas, ¿verdad? Todo esto se reunían y conversaban y tomaban estudios de temas tipo seminarios. Y después se publicaba algo o como el CEPAC tomó desde el principio, más o menos, creo, ya la revista Acción, entonces también todo esto, la revista Acción salía de las reflexiones del CEPAC. Esto fue el año 76, el año de la gran represión. Y además de la represión, aquí todos estuvimos, bueno, esto ya mucha gente sabe, estuvimos rodeados por la policía y el ejército una semana, no sé cuánto. Nos cortaron el agua, todo, pero después de este momento, y es cuando salieron la mayor parte expulsados, casi todos los del CEPAC fueron expulsados. Entonces, ahí creo que quedamos el padre Juste, yo y algún otro, que no salimos. Entonces, todos los demás fueron, no se podía hacer prácticamente casi nada, además del miedo que había de toda la gente. O sea, en aquellos tiempos no podías saludar a un amigo por la calle porque podía ser que otro te viera que saludabas y, si es amigo de este. Era una situación realmente caótica y desagradable. Entonces, en este tiempo, se trasladó el CEPAC de aquí de enfrente, después de esta represión,
pero el año que viene mismo, al año siguiente, sería el 77 o 78, no sé, por ahí, se compró una casa y se vendió esta, para que no estuvieran tan cerca, o no sé qué. No recuerdo los motivos por los que se compró otra casa en Cerro Corá y 22 de septiembre. Y allí se trasladó CEPAC al CIAS. Pero al trasladarse también se pensó en cambiar el nombre, porque sobre todo en las comunidades, en las reflexiones con los campesinos, se hablaba siempre del CIAS, pero ahí la S no se suele usar mucho. Y entonces UPA la hacía, Nico. Y era muy desagradable tener que explicar cada vez. No, no, ñaner da la CIA. CIAS. Entonces, cada cosa. Entonces, bueno, ¿por qué no le ponemos otro nombre? Y entre los que había, jesuitas que habían vivido aquí, lo que sea, y se eligió al padre Antonio Guas, que él era un intelectual de la lengua. Y entonces él había hecho el diccionario, una gramática guaraní. Desde que vino aquí se dedicó a esto. Ya tenía en aquel tiempo, ya había muerto, él ya había muerto, ¿verdad? Eso que fue, nos enseñó a guaraní a nosotros el año 54, cuando tenía 82 años, y era una persona respetada en el país. Entonces, como era un intelectual sobre la lengua, la cultura paraguaya, esto nos pareció que este sería un nombre para sacar el otro, para que no se usase más el otro. No gustó mucho el nombre porque CEPAC, las siglas tampoco quedan muy... Y tampoco era tan conocido el padre Guas en los ambientes sociales, más en los intelectuales. Pero bueno, se hizo esta elección porque pareció que era la mejor que se encontró. Desde el punto de vista del gobierno no había problema. Centro de Acción de Investigación y Acción Social no es subversivo. Pero para los campesinos a veces lo interpretaban así. Entonces se creaba desconfianza. Y bueno, esta es la razón del cambio. Yo lo que hice fue seguir lo que se estaba haciendo. Esto es, no traje ninguna idea nueva, sino seguir lo que se estaba haciendo e insistiendo más y más en la parte de acción, ¿verdad? Porque había más gente estaban teniendo más gente para trabajar con campesinos y entonces, de acuerdo a la gente que formaba parte del CEPAC, se dedicaba más el trabajo a la investigación o a la acción. Por ejemplo, en los años 77, 78, 79, que creo que el director entonces era Juste, sí. Como no se podía hacer casi nada, pues hicimos un proyecto más interno, más de la iglesia y la cuestión social. Por ahí iban más los estudios y más una cosa más cristiana, en el sentido más específicamente dentro de la iglesia, porque era más difícil atacar a las instituciones que eran de iglesia, aunque también las atacaban, pero siempre había un cierto respeto. La educación complementaria sí recuerdo porque la inicié yo, siendo director del CEPAC, no sé si a cabo de un tiempo o lo que sea, pero esto nace con la idea de rehacer las escuelitas campesinas, que eran antes del 76 ya se habían casi destruido. Y cuando empezamos a respirar un poquito, sería el 78, 79, por ahí, creo que en estas fechas. Entonces yo era el director del CEPAC y se me ocurrió pedir a algunos de los que habían trabajado en las escuelas campesinas
a que nos ayudaran. Ahora recuerdo más exactamente, el que me dijo la idea de hacer la educación complementaria es un campesino, el señor Médici Vera, apellido Vera, el Médici de Santa Margarita de Médici o Santa. Entonces, este campesino, que es uno de los líderes que había estado en el Jejuy, estuvo preso casi un año, ¿verdad? Fue torturado y al salir, cuando él ya dejaron, después lo mandaron a Caguazú, y al cabo de 5 o 6 años, o sea, esto sería unos 5 o 6 años después del 76, o sea, hacia el 82, 83, por ahí, que empezó a haber una cierta mayor tranquilidad. Entonces, él me dijo, ¿por qué no intentamos hacer revivir las escuelitas campesinas? Y hablamos con él y vimos qué se podría hacer. Entonces, no era propiamente una escuela de alfabetización, ni suplía toda la escuela, sino que la educación complementaria se le puso el nombre, se quiso repetir exactamente lo de la liga, lo de las escuelitas, y las personas que ayudaron eran las mismas que eran las maestras de la escuela, que era Margarita Durán y Rosa Prieto, ¿verdad? Estas dos conmigo, y nos dedicamos a esto. Durante cada mes teníamos una reunión con campesinos en Lima, apoyados por el párroco. El objetivo era que los niños que habían terminado la primaria pudieran hacer estudios de secundaria. En este sentido, no unos estudios legales reconocidos por el ministerio, sino unos estudios libres, de que ellos utilizaran el sistema, el método Freire en su expresión más radical. En esos tiempos había mucha práctica del método Freire, que se trata prácticamente del ver, juzgar y actuar, prácticamente. Es otra manera de decir, pero es analizar la realidad. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo cambiarla? Nosotros le añadíamos, bueno, ¿qué piensa Dios de este problema y qué orientaciones nos da la Iglesia y la Biblia y toda la historia para resolverlo en forma cristiana? Y a partir de aquí, hacer proyectos y ponerlo en la práctica y analizar después el resultado y cambiar otra vez el planteamiento o las acciones que se hacían para que realmente sea esto. Hay una filosofía, ¿verdad?, en la pedagogía del oprimido y otros libros de Freire, que se explica bien todo esto, ¿verdad? Y cómo cada persona tiene ya una cantidad de conocimientos, aunque no haya ido a la escuela, que tiene que expresarlos y hacerlos crecer, aunque no tenga nada que ver con libros escolares. Pero a partir de la vida, transformar la vida y la realidad. Y entonces esto se hace con acciones, no es solamente clase. Tiene que haber actividades que se puedan analizar y ver, salió bien, salió mal. Esta pedagogía es la que se usó también en el Previr. Es la misma pedagogía. Pero se empezó, la educación complementaria es repitiendo de alguna manera lo que habían hecho las ligas agrarias, con un añadido un poco más técnico, ¿verdad?, del contenido de Freire en la metodología, porque el contenido lo da la gente. Aquí en Asunción también, y fuera del CEPAC, porque yo no estaba en aquel momento del CEPAC, era párroco, habíamos tratado aquí con Centro de Educación Comunitaria exactamente la misma pedagogía. Esto fue un poco el inicio de educación complementaria. Y esto duró 2, 3 o 4 años, no recuerdo.
y prácticamente se hacía en Lima, en la parroquia de Lima, y que venían gente campesina de las compañías. Y bueno, allí no eran muchos, eran 40 muchachos, chicas, ¿verdad? Todos ya jóvenes o medio jóvenes, algunos casados, pero eran jóvenes, prácticamente no eran niños, eran jóvenes. Esta fue la educación complementaria. Después, cuando vino Gillespie de Bolivia, él asumió la dirección del CEPAC. Entonces yo no sé, yo estaba en pastoral social, me retiré del CEPAC o de la dirección y me quedé en pastoral social, que estaba trabajando allí. Entonces él transformó la educación complementaria en el Tecopajú. Es una transformación porque él y Farré, traían una experiencia distinta y nueva en Bolivia, en donde habían trabajado muy bien con campesinos también. Y allí tenían el Tecopajú, que había en Bolivia, me parece. El teco, ¿no? Porque los guaraníes en Bolivia hacen las palabras llanas. Tecopajú. Bueno, Farré es el que estuvo directamente en esto, en Bolivia, y tenían ya su estilo de trabajar con campesinos. Entonces vinieron aquí y ellos fueron trabajando con campesinos que habían sido de las ligas agrarias, que sufrieron una gran dispersión en el 76. A muchos de los campesinos, después de la cárcel o de las comisarías donde estuvieron, no les dejaron volver a su casa. Tenían que vivir en otro sitio del país. En inicio estuvo así, como un año, algo así, o dos, no sé, viviendo en Caguazú, y él era de Lima, ¿verdad? Y cuando él volvió a Lima es cuando hicimos este trabajo, porque él estaba allá, yo estaba en relación con los de Jejuy como pastoral social, entonces allí actuaba yo como pastoral social y CEPAC. El trabajo era el mismo, trabajar con campesinos, especialmente los que habían sido, diremos, destruidos en las ligas agrarias, ayudarles a organizarse y porque esto también lo hacía el comité de iglesias. Yo empecé a hacer esto desde el comité de iglesias. Al salir los campesinos, teníamos que darles una ayuda para que pudieran sobrevivir y reconstruir su casa, sus chacras, ¿verdad? Arandurape es exactamente lo mismo que el Tecopajú. Es la misma cosa organizada en forma de otra manera. El Arandurape era para formación de líderes de los diversos grupos campesinos de todo el país. Fue antes en tiempo de Stroessner. Cuando cae Stroessner, se cambia el panorama. En aquel momento yo estaba en el CEPAC de director. Ahí sí, lo que se hace es reunirse con otras 21 instituciones o ONGs y ver qué hacemos. O sea, esto fue un día o dos después de la caída de Stroessner, ya nos reunimos. Organización que nos conocíamos de trabajo, ¿verdad?, que estábamos llevando, y 21 instituciones nos reunimos. ¿Qué hacemos? Se había decidido hacer elecciones a cabo de 4 meses. Había gente a favor, gente en contra. Esto va a seguir igual porque otros no, que hay que, por lo menos ya que podemos votar, votemos y empecemos a trabajar. Entonces unos no lo veían claro, otros sí, hasta que de los 21, después de un mes, reunirnos 1 o 2 veces por semana, llegó un momento en que dijimos, mira, no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, los que quieran apoyar las elecciones, hagamos una acción de educar a la gente para votar en lo que podamos. Y 11 instituciones se decidieron a esto. Y ahí se creó el Decidamos, que era un programa, no una institución. Era un programa para decidamos si queremos votar, pues votemos y
y decíamos nosotros el futuro. Y ahí se empezó y se preparó en 3 meses o 4 gente, mucha gente, para que estuvieran digamos, ayudarles cómo se hace una votación, una mesa, cómo tienen que estar los votantes. O sea, ahí había votaciones del tiempo de Stroessner, pero era un solo partido, había, no sé, estaban los liberales también apoyando. Entonces fue una cuestión muy abierta de mucha gente y hubo su éxito, ¿verdad? No en la primera vez, pero sí cuando en el año siguiente volvió a haber elecciones, dijimos, ¿seguimos trabajando nosotros o no? Y la mayoría dijimos, vamos. Y después de 2 años dijeron, ¿por qué no queda esto ya más estructurado y que sea ya siempre de educación política y cívica? Y allí entonces ya se creó el Decidamos, que era creado por las instituciones, no era personas, era una institución de instituciones. Y ellos, entre ellos, una vez era uno director, otra vez es otro, o el coordinador, ¿verdad? Porque más que director era coordinador de... Y todos trabajaban en el programa de educación. Y yo fui el encargado de poner en práctica. La verdad me dijeron, bueno, mira, vamos a crear Fe y Alegría, decide la provincia crear Fe y Alegría, y hemos pensado que tú tienes que hacer el que hagas el que comiences. Y tuve que comenzar. Entonces yo comencé visitando las Fe y Alegría, que yo no sabía qué era la Fe y Alegría. Tuve un mes visitando Venezuela, Colombia, Perú, creo que también Panamá, Ecuador, Bolivia, y volví aquí. Y después de un mes dije, bueno, vamos a empezar. Con lo que yo aprendí teóricamente, empezamos. Me ayudó un padre, Martín de apellido, sí, que había trabajado mucho en Venezuela, había trabajado con el padre fundador, ¿verdad? Y que ya estaba un poco mayor. Entonces vino a ayudarme aquí a un mes y me ayudó muchísimo sobre qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Él tenía mucha experiencia. Ahí yo fue cuando ya me desligué de la acción directa en el CEPAC. En Fe y Alegría fue cuando allí pude implementar el PREVIR, que era ya una educación tipo educación más estructurada y reconocida por el gobierno. Era un poco la idea que antes teníamos en educación complementaria, pero ya puesta en un ambiente distinto en que el gobierno reconoce el trabajo y no lo toma como subversivo, ¿verdad? Y cambian los tiempos y las oportunidades de acción cambian también. Los últimos años, mi relación con el CEPAC es a través de la Fundación Jesuitas, ¿verdad? En realidad, siendo director del CEPAC, fue cuando surgió la idea de crear un fondo para fortalecimiento de las instituciones. Porque tanto Fe y Alegría como CEPAC y otras vivían y siguen viviendo de proyectos. Y los proyectos no son seguros. Y es un lío impresionante. Entonces hay que estar continuamente haciendo proyectos y si no tienes proyectos no vives. Además, CEPAC no tenía ningún fondo así en que apoyarse. Entonces, era muy difícil el seguir. Entonces me aconsejaron crear un fondo fiduciario, ¿verdad?, para el CEPAC y al buscar donaciones grandes y que este fondo fuera para usar solamente los intereses. Y los intereses que diera este fondo que sirvieran de mantener la
la estructura mínima del CEPAC. Dirección, luz, agua, todo esto. Diríamos la oficina central. Y cuando estábamos en esto, ya teníamos el borrador y esto, entonces hubo un pedido del general de que hubiera, en cada país se crease una oficina de desarrollo, ¿verdad? Esto fue el año 2009. Hubo una reunión en Río donde se decidió crear una oficina de desarrollo en cada provincia. Y como yo estaba en esto, con el CEPAC, que era una de las cosas que necesitaban, entonces el provincial dice, bueno, tú encárgate de esto. Y yo había empezado para esto, para fortalecer, pero como hubo esta iniciativa de crear una oficina de desarrollo en cada país, entonces aquí le dije, bueno, encárgate de oficina de desarrollo y que otro sea el director del CEPAC. Y entonces yo me encargué de la oficina de desarrollo para poder apoyar a CEPAC y a Fe y Alegría. Yo creo que el CEPAC en todo este tiempo ha hecho lo que ha podido para la investigación social. Pero en esto hemos quedado un poco cortos porque no hacemos investigación. Y al principio era pura investigación con reflexión sobre la acción. Pero ahora la investigación es hacer proyectos para poder trabajar en algo. Entonces, estudios serios de investigación se hizo solamente uno en tiempo de Fernando López, porque sale este nombre. Este es uno de los que trabajó mucho con este trabajo. El hermano de él estuvo aquí un tiempo, unos años, y estuvo en el CEPAC, y él sí era mucho más intelectual, y hizo varios tipos de estudios, y entre ellos un plan de un proyecto de país, que fue publicado y fue muy notable, ¿verdad? Como servicio al país. Sirvió un poco de base de algunos programas políticos. Esto fue el hermano de Fernando siendo director del CEPAC. La misión que quizá lo ha hecho más por tiempos, esto es la de investigación. Al principio sí fue más investigación con acción social, después más acción, después paró un rato solamente investigación, pero muy suave el tiempo de la represión y no actuó casi nada bien, no se podía hacer nada. Y últimamente, bueno, apoyó la revista Acción, es lo único que había de investigación en el CEPAC muchos tiempos, mientras yo era director, era la acción, acción con campesinos, de organización y ayuda a producción y ayuda a venta. Esto es lo que más hizo el CEPAC. Ahora, en los últimos años, sale la cosa, tendríamos que hacer más investigación, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace? ¿Cómo es? Y, ¿quién la financia? Y bueno, entonces, y como hay mucho trabajo, no hay tiempo de... Entonces, es más bien una organización de apoyo a la organización campesina, ¿verdad? Tanto en el planeamiento como en la capacitación, en línea ecológica, que está muy bien, y esto es lo fundamental del CEPAC. Y el resultado es el Tecopajú, lo que llaman ahora Tecopajú, que es el de producción campesina prácticamente. Entonces, yo creo que el CEPAC se ha ido amoldando a las necesidades y posibilidades de cada época, teniendo siempre como objetivo el desarrollo de la vida de la gente del campo. Y por esto se ha relacionado con otras instituciones también del mismo tipo, ¿verdad? Con otras escuelas de formación, otras instituciones, en la medida que es posible, porque
CEPAC no es dueño de las instituciones, es un apoyo, un dinamizador y apoyador de organizaciones campesinas. CEPAC no tiene su organización campesina, tiene proyectos de apoyo a las organizaciones campesinas. Y esto es una cosa buena, es un servicio especializado, ¿verdad?, para cuestiones de mejorar de la producción, mejorar la organización campesina y mejorar la comercialización. De estas tres áreas, pues hay tiempos en que el director se insiste más en una, o la situación nos lleva más a un área de estas, a la producción o a la organización de los campesinos, o a la venta y producción, ¿verdad? Y ahora se está en un momento de apoyo a organizaciones campesinas. El CEPAC ahora no está creando nuevas organizaciones. Nosotros al principio, en el 78, creábamos nuevos comités de productores. Ir a un sitio, convencerles de que conviene que trabajen juntos, ellos ya se daban cuenta, si no trabajaban juntos, los intermediarios se llevaban todo el fruto, el algodón no venía para nada. Entonces, solamente organizarse para que vendan mejor y con menos intermediarios era el primer paso, porque todos los intermediarios eran colorados y explotaban enormemente a la gente. Y esto no le gustaba al gobierno, porque eran todos los hijos de los las pequeñas cabecillas los que dirigían la cosa. O sea, las seccionales estaban en contra completamente de los comités de agricultores. Esta fue la lucha primera, ¿verdad? Pero después ya, cuando el algodón dejó de ser lo único que había en el país para exportar y empezó a perder precio, me parece, lo que sea, la gente se dejó mucho el algodón. Antes era, en los 70, el algodón era fundamental en todo el campo. Y ahora después fue pasando a otros rubros, ¿verdad? Y diversificándose más. Y entonces la forma de trabajar era otra cosa, lo que necesitaban en aquel momento. Después vino toda la línea ecológica, y ahí el CEPAC sí que se metió a fondo, tomó como opción la línea ecológica. Entonces, ahí ya te da una posibilidad de actividades muy, muy diferente y de líneas de trabajo, como lo que se llama la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que antes no le llamaban así, era de otra manera, pero era diferente. Pero era dar que el campesino pudiera vivir un poco mejor que lo que vivía, ¿verdad? Ahora todo esto se ha ido elaborando, todos estos temas, en forma más, diríamos, más intelectualmente entendible, ¿verdad? Y con estudios y reflexiones. Y entonces el CEPAC ya aprovecha lo que hay a nivel de reflexión y de estudio para ponerlo en la práctica y ir trabajando en esta línea. Creo que hay que insistir más en los proyectos en que realmente se analice bien el impacto y los resultados para ver si vale la pena seguir con este proyecto o mejor cambiar, porque hay veces que el impacto es pequeño, ¿no? Pero son cosas que dependen mucho de cada lugar, de las personas que hay en el lugar, de la formación que tienen, de la ideología que tienen. Y uno no puede elegir, uno tiene que trabajar con los que vienen, porque los que no vienen tú no puedes influir. Yo el mensaje que les diría al padre y a todos, escuchar. Escuchar el momento. ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dice Dios en este momento? ¿Qué es lo mejor? El objetivo es el reino de Dios. Hacer que todos los hombres seamos hermanos y aceptemos a Dios como Padre. Esto es un ideal que se va a realizar al fin del mundo.
Y todos tenemos esta misión de trabajar en esto, en lo que sea, pero para esto. Entonces, uno puede hacer esto siendo carpintero, siendo estudiante, siendo autoridad o siendo limpiabotas, ¿verdad? Pero lo importante es la orientación. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué ayudo a los demás? ¿Por qué el ayudo solamente para sobrevivir yo? ¿O para ayudar a que la gente sobreviva con más comprensión, con menos problemas, menos guerra, menos... Aunque el mundo esté hecho una barbaridad. El mundo está en llamas, pero nosotros hay mucha gente buena. Y hay mucha gente que desea colaborar, organizarse, apoyarse, mejorar todo, hacer el bien, pues fortalecer todo lo que haya de bueno en la sociedad. Le toca al CEPAC, por historia, trabajar con campesinos, pues hacer lo mejor posible para que los campesinos puedan vivir realmente con dignidad y ayudar a otros también. Esto es lo que les diría, escuchar lo que hay que hacer y dentro de esto escuchar la voz del Espíritu Santo que nos indica con el discernimiento, porque hay muchas dificultades de decir qué tenemos que hacer, qué hay que hacer, qué es lo mejor. No vamos a poder ayudar y buscar lo mejor si no nos escuchamos. Después de escuchar, viene el reaccionar, el decidirse, y después de decidirse, el accionar. A veces nos quedamos en decidirnos, y hacemos proyectos y no los ponemos en práctica. Entonces, es un trabajo medio inútil. Y otras veces lo ponemos en práctica y sale bien o sale mal. Esto ya no nos toca a nosotros. El resultado del campo es el que nos da el trabajo del campesino y el tiempo y los vecinos, ¿verdad? Y un año habrá buena cosecha, otro año no habrá buena cosecha. Pues bueno, nuestra vida es igual.